Bienvenidos a Un Tamalio en vivo, todo, como siempre a ustedes acá acompañándolos en las redes sociales. Ya lo saben que ustedes los lunes, los miércoles y los viernes me encuentran en las tardes, desde las 4 de la tarde estamos con el Facebook Live, hablando de cosas que a ustedes les interesan, diferentes temas para que a ustedes se entretengan, se informen y se diviertan. Ahí vamos a estar. Hoy vamos a hablar de un tema bien serio. Yo le mamo gallo a la cosa, pero hay que hablar también a veces de cosas que nos ponen a pensar, que nos hacen pensar no solamente en la salud de yo, sino en la de usted y la de todos los que tenemos al lado. Pero principalmente en la salud de uno mismo, en la de los familiares. Yo me han dicho muchas huevonadas del COVID, que no, que es que el COVID es de los Illuminati, que es que el COVID se lo inventó el paraco de yo no sé dónde, que el marrano deshice más, que es que nos van a volver más pobres los pobres y los ricos más ricos. Una mano de huevonadas para decir, no se protejan, salgan a la calle que no pasa nada, que a usted no le va a enfermar el COVID, no existe, que tome cloruro de yo no sé qué huevonadas, clorhidrato de yo no sé qué vainas, y que todo eso nos va a salvar. Una serie de cosas que lo que están haciendo es poner a la gente a relajarse, que salgan a la calle y se están contagiando y aumentando las cosas, aumentando las cifras de contagio. Hoy vamos a hablar con una doctora que es ibaguereña, una persona que padeció lo del COVID realmente, que nos va a decir cómo es la cosa, cómo se siente uno, pero sobre todo el vacío tan grande que le queda después de que la señora mamá, ella, falleciera por COVID. Escuchen bien ustedes, falleció por COVID. Y no creían que llegara eso a la casa. Eso lo vimos allá, eso es en Wuhan, por allá, en Wuhan, en la China, por allá. Eso no va a llegar acá. Llegó y desafortunadamente se llevó un familiar. Un ser muy querido que la señora madre de la persona que nos va a galar hoy. Así que ustedes tomen asiento, disfruten de este programa y aprendan. Porque lo que queremos no es hacer el morbo de que, ay, se mató. No, lo que queremos es que ustedes tomen conciencia de lo que realmente está pasando en la vida real. No es en los neumólogos youtubers que ahora aparecieron muchos expertos en neumología y en infectología y en virología y en todas las huevonadas. No, señor. Esto es un tema serio y real. Por eso voy a saludar a la doctora Dianita. Doctora Dianita, ¿cómo le ha ido? Hola, Tamalio, buenas tardes. ¿Usted es Dianita qué? Diana Magali Barrera. Diana Magali Barrera. Uy, ese Barrera, ¿de dónde ese apellido? Ni idea. Ni idea. Es que yo conozco unos Barrero, no Barrero, sino Barrero, y son del Espinal. Ese Barrero es del Espinal, es de allá, esa zona. Uy, párele golas. Anoche en el programa y anoche, doctora, hablamos con un doctor que también es de Ibagué y él vive en Ecuador, el doctor Armando Gaitán. Y él muestra, desde allá lo vimos en la cama acostado con un cable acá. Dicen que eso era oxígeno. Yo pensé que era que le estaban pasando como electricidad, alguna cosa acá. No, eso era oxígeno. Y lo tenían ahí. Y galamos con una enfermera ecuatoriana contando todas las cosas, lo que pasa allá en Ecuador. Pero hoy usted nos está acompañando ahora en la tarde para contarle a la gente lo que realmente está pasando en Ibagué. Ya vimos el ibaguereño en Ecuador, pero también estamos viendo lo que está pasando en Ibagué. Tristemente a usted llegó el COVID a su casa, ¿cierto, doctora Dianita? Sí, señor, así fue. Lamentablemente tocó las puertas de mi casa, llevando consigo mismo a mi ser querido, que era mi madre. Desafortunadamente nunca supimos el medio de contagio, no supimos cómo ella adquirió el virus. Pero sí tenemos claro que el virus es una cadena, ¿no? Entonces, yo salí contagiada también por el virus porque el vínculo más cercano en ese momento era ella conmigo. Doctora Dianita, venga, párele goles. ¿Cuántos años tenía la señora mamita de usted? 65 años. Estaba pollita, estaba joven. Sí, señor. ¿Ella trabajaba en dónde, doctora? Mi madre trabajaba manejando el casino de la empresa Italcol, eso es vía Picaleña. Entonces, ella trabajaba allá un casino, y vivía allá.
sea, ella le vendía los alimentos a los empleados de allá. Y ella ya vivía y allá trabajaba. Ah, ya, que eso es casi como una finca, ¿cierto? Sí, más o menos. Como una granja que llaman. Venga, doctora. Y entonces, ¿cómo fue la cosa? Ella empezó a sentirse, ¿qué síntomas? ¿Tuvo los mismos síntomas de usted? ¿Cómo fue la situación? Bueno, mi mamá cuando me manifestó, ella me decía que pues que sentía como malestar en el cuerpo ya días antes de yo llevarla a urgencias, pero que ella se tomaba una pasta y le pasaba y bueno, como el 1 de abril ya ella me manifestó que se sentía con dificultad para respirar. Yo le dije a ella que pues que se acercara como al centro más cercano y que se me facilitaba también ir. Yo le dije que fuera a la UCI del Jordán. Allá muy amablemente la atendieron, el doctor la examinó. Pues como que en el estado que ella llegó fue como muy confuso, porque el doctor decía que mi mamá trató de llegar como de darle un infarto, pero ella no tenía en ese momento, la tos de ella era como seca, no presentaba fiebre. Entonces hubo un momento en que ellos se confundieron también como con el diagnóstico. Entonces a ella le dejaron toda la tarde allá en observación, con oxígeno. En las horas de la tarde ella me refirió que quería ir al baño, yo la acompañé al baño. Cuando le quitaron el oxígeno, al dar como unos 5 o 6 pasos, mi mamá empezó a fatigarse. Yo no sabía tampoco, no me imaginaba que eso era el COVID, lo que ella estaba presentando en el instante. Pero es terrible ver, la verdad, cómo respiran las personas con mucha dificultad. Y bueno, fuimos al baño y ya llegamos, le pusieron el oxígeno y ella otra vez se estabilizó. Ya tocó esperar a que alguna de las EPS que ellos habían llamado para ver si autorizaban el ingreso de mi mamá, que fue cuando la clínica Los Nogales autorizó, bueno, la clínica nuestra autorizó el ingreso de mi mamá allá. Ella, como a las 8 de la noche, el mismo médico que la examinó en la mañana, como que él veía la complejidad de lo que estaba pasando y él mismo llegó en una ambulancia a recoger a mi mamá. Y ya tuve la oportunidad de hablar con él y el doctor me decía que sí, ya había tenido contacto con alguna persona del extranjero, pero pues mi mamá no había tenido contacto con nadie de afuera del país. Entonces, como que no dábamos qué era lo que estaba pasando. Ya después, Momentico. Se dice que ahí se está hablando del contacto con extranjeros porque para la época era el 1 de abril más o menos, que no estaba como tan propagada la cosa esa y que se supone que todos estábamos en cuarentena y que era el miedo de que no se contactaran con los extranjeros que eran los que traían el virus para esa época. sí. Entonces, ya el doctor me sugería o me decía porque que él no me podía dar un diagnóstico porque él no estaba seguro, que era como muy confuso los síntomas de mi mamá. Pues igual ella con su oxígeno, yo o sea, es que no, eh, yo le decía a mi mamá que estuviera tranquila, que ella iba a salir de eso, pero pues nunca, o sea, nunca nos llegamos a imaginar que mi mamá estaba contagiada del COVID. Yo me acuerdo mucho en ese momento que mi mamá la llevaron a urgencias y tocó pues por la parte de atrás, abajo, porque había una sospecha de un COVID ahí en las urgencias como tal de la clínica nuestra. Entonces cuando la llevaron abajo tocó esperar también porque en uno de los ascensores no cabía la camilla. Yo me acuerdo que en ese momento a ella yo le di un beso en la frente y ya la pudieron por el otro ascensor meterla y ya ingresamos al 5.º piso. Cuando llegamos al 5.º piso, me acuerdo tanto que me habían dicho que yo me iba a dar cuenta de ella dónde iba a quedar, que ellos me iban a dar los horarios de visita y todo.
señora. Y pues desafortunadamente en ese momento me entró una llamada, yo me agacho a sacar el celular y cuando yo saqué el celular, yo a ella ya no la volví a ver. Y desde ahí yo no la volví a ver a mi mamá. Eh, Desde ahí yo viví 12 días de mucho dolor, de mucha zozobra, de mucha angustia. Yo quería saber de ella. Al día siguiente me dijeron que yo tenía que llevarle pañales, los implementos de aseo y así efectivamente lo hice. Entonces el doctor, muy amable, el doctor Zapata, él me dijo que pues que estaban en unos exámenes y tocaba esperar, pero pues él tampoco me decía, le han hecho la prueba del COVID, ¿no? Pero que yo no podía ir, que ellos me seguían llamando de ahí en adelante a darme el reporte de mi mamá. Me acuerdo que antes de yo irle a llevar las cosas, los implementos de aseo, muy temprano, el jueves 2 de abril, me llamaron a decirme que a mi mamá la tenían que intubar. Eso es muy angustioso, de verdad, esto es algo que yo no se lo deseo a nadie. Estos son los momentos de angustia. Y a mi mamá la entubaron el 2 y desde ahí los reportes que me daban no eran alentadores. Desde ahí yo no volví a saber, no la volví a ver. Es muy duro perder a la mamá de esta manera. Es duro no poderle dar una cristiana sepultura a su ser querido. Y yo por eso le digo, el COVID sí existe, el COVID es verdad. Esto no es mentira que se lo está inventando la gente o que las clínicas quieran sacar plata de esto. No, no, el COVID existe y el COVID se está tocando a muchas familias, no está mirando estratos, no está mirando color, no está mirando nada. Toca, llega y cuando toca y se lleva a sus seres queridos, cuando no les podemos dar el último adiós, es cuando más duele. Y desafortunadamente me tocó a mí vivirlo. Eh, lo vivo porque aún para mí es duro de saber de que yo tengo aquí las cenizas de mi mamá y no puedo darle la cristiana sepultura como es. Entonces es duro. Eh, Bueno, ya pasados los días, ya como al cuarto día, fue el primero, miércoles, jueves, viernes, al cuarto día mi mamá le hicieron el examen. Tocaba Pero, esperar un los momentico, doctora resultados. Dianita, vamos despacio. Es muy duro escucharle a usted eso porque pues uno entiende el dolor de la ausencia de la mamá. Pero más difícil como hizo usted en las circunstancias en las que usted ni se pudo despedir de ella, como uno muchas veces quisiera uno despedirse del ser querido. De ahí empieza uno el drama de la gente que no ha entendido lo que es la pérdida de una persona por COVID-19, porque uno no puede ni hablar con ellos, ni darles una voz de aliento, ni despedirlos. Sí, y así fue. Yo no pude a ella darle esa voz de aliento. Y muchas veces, sin yo todavía comprender lo que pasaba, yo les decía a los doctores que me dejaran verla. Tuve la oportunidad de hablar con la doctora Joana Aranda y yo le rogaba a ella y yo le decía que me la dejara ver, La que Secretaría yo, de Salud del municipio. sí, señor, yo le tuve la oportunidad de hablar con ella y le pedía que yo quería verla, que me la dejaran ver, pero pues uno entendía, ¿no? Por protocolos y todo en la clínica no está permitido el ingreso. Entonces, desafortunadamente, pues no se pudo como tener ese encuentro que yo quería con ella. Solamente me dieron la oportunidad, fue por un mensaje que enviamos, un audio por WhatsApp, que podemos enviarle a mi mamá. Eso fue como el único contacto que se tuvo. Y ella le alcanzó a mandar mensaje a usted No, no, señor, porque mi mamá al día siguiente entrar a cuidados intensivos, ella de una vez quedó en tu AE. entubada, sí, señor.
Usted dice que como a los 4 días le entregaron la prueba o le hicieron la prueba. A los 4 días le hicieron la prueba a mi mamá. Entonces ya eso era 1, 2, 3, el 4 le hicieron la prueba y a nosotros nos llamaron el 11 a decirnos que había salido positiva. O sea, un sábado. Mientras tanto, ella recibía la atención médica de COVID allá en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, mi mamá tenía una enfermedad de base, ella era diabética. Desafortunadamente a mi mamá la tuvieron que poner boca abajo. Cuando la pusieron boca abajo, ella tuvo un poquito de, ¿cómo le diga yo? Como tranquilidad ella y pudo respirar, sus pulmones como que le volvieron a funcionar un poquitico, porque los pulmones no le estaban funcionando. Lo que le afectó a mi mamá fueron los pulmones. Pues mi mamá también fue una fumadora hace mucho tiempo. Mi mamá tenía insuficiencia respiratoria. Entonces, todo eso a ella le afectó. Todo se le fue uniendo, todos los problemas, y con el COVID y el virus, pues se agravó la cosa. Los doctores me decían que pues que ellos le estaban tratando el problema, pero pues ellos no estaban al 100% seguros si lo que tenía ella era el COVID. Ya llegó un momento en que el día 11 en la mañana, cuando me llamaron, empezaron como a salir más cosas. Ya a mi mamá le estaban afectando los riñones, ya mi mamá se empezó a hinchar. Pero bueno, la parte que decía uno, está eliminando, está orinando, entonces está eliminando harto líquido y pues es bueno porque no se sigue hinchando, pero mentira es que ya mi mamá ya le había afectado los riñones, ya mi mamá tenía que hacerle diálisis y ya empezó a afectarle muchas partes más del organismo. Ya cuando el 12 en la mañana fue cuando el doctor me llamó muy temprano, pues a darme el reporte, que mi mamá la diálisis que tenían que hacerle ya no se la iban a hacer, porque pues su estado de salud había empeorado. Y pues que ya era la voluntad de Dios, entonces pues como comprenderá es un dolor, una angustia que uno de hijo no quiere tener. Sobre todo porque en ese momento, si es el médico que es el que uno ha puesto las esperanzas después de Dios para salvar a la mamá, le dice a uno eso, yo creo que en ese momento a uno se le derrumba la vida, ¿cierto? En ese momento, sí, duro. Yo me acuerdo cuando el doctor me dio el reporte, me dijo, él quiere preguntar algo, y yo le dije al doctor, no. Yo le dije, no, doctor, ¿yo le puedo pedir un favor? Y me acuerdo que él me dijo, sí, claro. Yo le dije, doctor, yo sé que en estos momentos usted es la persona más cercana a ella. Usted puede tener contacto con ella. Simplemente dígale que yo la amo y que sus nietos también. Y me acuerdo tanto que a él se le recortaron las palabras. Porque yo sé que ellos hicieron todo lo posible por salvar la vida de mi mamá. Igual ellos lo decían, mi mamá fue valiente, fue fuerte y luchó donde más pudo y hasta donde Dios lo permitió. Y así lo quiso Dios. Y aún me pregunto a veces, no sé, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Algún día entenderé, comprenderé, pero A me veces, tocó doctora, vivirlo. uno tiene que hacerse esa pregunta. Y otra más, ¿para qué, Otto? ¿Por qué y para qué? Que son dos preguntas diferentes, suenan parecido, pero son diferentes. Y a veces uno tiene que sufrir muchas cosas o pasar por muchas cosas que Dios lo pone a uno a eso. Pero el tiempo de Dios es tan perfecto que después usted entenderá. Tal vez su mamá en estos momentos esté descansando y esté viendo una tranquilidad al lado de Dios y mamita María.
Así es, yo sé que ella donde está bien. Y bueno, entonces mi mamita a las 11 de la mañana lamentablemente falleció. O sea que su mamá Eh, duró cuánto tiempo allá, doctora, como 11 días, 12 12 días. días, 12 días mi mamá duró allá en cuidados intensivos. Hay que decir que desafortunadamente y en temas de cifras, su señora mamita es la primera persona que fallece en Ibagué, ¿cierto? Según lo que yo me he dado cuenta, sí, sí, señor. Porque pues en el Tolima era la segunda persona. La primera fue el Y Espinal, creo que fue. sí, sí, señor, fue un señor y la segunda fue mi madre. Entonces, bueno, en el momento de que mi madre fallece, el médico, pues yo no pude seguir hablando con el doctor, como comprenderá, el dolor fue tan grande que yo no pude. Entonces mi esposo habló con él y el doctor lo primero que le dijo era que yo no podía ir a reclamar el cuerpo, que es más duro todavía. No puede ir uno a reclamar el cuerpo de su ser querido. Y lo más caso es que ni mi esposo, afortunadamente había unos tíos acá, que la mayoría de la familia de mi mamá es de Bogotá, y tocó con él todo, él nos hizo el favor de tramitar todo, ya los Olivos se encargaron de todo y pues ese mismo día a las 4 de la tarde la bajaron para los Olivos y la cremaron. Entonces, ese fue el momento pues, que se vivió en cuanto a lo que nos pasó con mi mamá. Pasado 2 días después del fallecimiento de mi madre. Bueno, ese mismo domingo del fallecimiento de mi madre, la Secretaría de Salud autorizó para que a todos los de la casa nos hicieran la prueba del COVID. Ellos vinieron, nos hicieron la prueba y tocó esperar los resultados. Yanita, venga, párele, gola, vamos despacio. Porque está el dolor que usted siente y lo que usted nos cuenta es muy difícil. De no poderse despedir, de no poder verla, pero tampoco poder sepultar el cuerpo. Darle ese último adiós que uno, ¿no? De alguna manera lo ayuda a uno a descansar, pero pues finalmente lo que usted dice en este momento, usted en su casa tiene las cenizas de su señora madre, porque por temas de cuarentena y todo no lo han podido hacer bien. Cuando llega usted en estos momentos, doctora, como usted nos cuenta, empiezan las pruebas en la casa. Ese es otro dilema y es otra situación que no es aconsejable para nadie. Porque es también el temor y la incertidumbre de si estoy contagiado. Pero dicen que esa huevonada duele muchísimo, doctora. Sí, esa prueba es de lo más horrible y más cuando muchas veces la toman mal, tienen que volverla a repetir. O sea, le meten Entonces, ese palo a uno por las ñatas. Ay, me equivoqué, venga otra vez. No jodas. sí, en el caso, la segunda vez que me hicieron la prueba, bueno, la tuvieron que volver a tomar porque no, como que no cogió, no, seguramente el algodón no empapó bien, no sé. Pero igual, cuando la tienen que repetir, es muy fea esa sensación, duele muchísimo porque tiene que llegar hasta la faringe. Entonces, Más si es por dónde que la sí, meten, doctora. por la nariz. La meten a la nariz, tiene que llegar acá hasta tocar la faringe. O sea, eso baja casi hasta la garganta. Sí, sí, señor. O sea, hace todo esto hacia abajo. Sí. Entonces, o sea, es incómoda, es muy incómodo ese examen. Como dijo la doctora Amparo Grisales. Uy, doctor Merice. Bueno. Durísimo esa cosa, doctora. Lastimosamente, pero sí, esa prueba Hay que es muy hacerla porque, incómoda. además que han dicho que las pruebas esas rápidas no tampoco son tan confiables, doctora, que digamos. Sí, eso dicen que no, pero pues igual por esa prueba rápida también nos dimos cuenta que mi esposo también había tenido el virus. Entonces, ¿Cómo así, doctora? Espere, no bueno, se me adelante. Ustedes fueron a donde ustedes le hicieron la prueba por la Secretaría de Salud, se puso las pilas ya, que eso es lo que hay que decirle a la gente.
La primera prueba cuando usted lo conoce, lo cogen así, la hace la EPS. Ya las segundas pruebas cuando encuentran que es positivo, los cercos epidemiológicos que llaman, o sea, los familiares, los más cercanos, corren por cuenta ya de la secretaría. A partir de ahí la secretaría se empieza a hacer toda esa tarea. Por eso algunas pruebas no se conocen o algunos dicen, en este pueblo no ha llegado, no hay virus. Mentiras, ya muchas veces llegan, las hacen las pruebas privadas y se las mandan directamente al Instituto Nacional de Salud sin informarle a los alcaldes ni a las personas. A veces pasa así. En este caso, la Secretaría de Salud le hace las pruebas a ustedes. ¿Y qué pasa ahí? Directamente la Secretaría de Salud vino. Bueno, toman la prueba a los 4 de la casa. Teníamos que esperar el resultado. La prueba salió, el resultado salió rápido. Cuando me llaman a los 2 días de haberme tomado la prueba, me llaman a darme la noticia de que salí positiva. ¿Usted? Yo salí positiva. La verdad, pues uno guarda la esperanza de que, pues no, que el examen salga negativo porque pues, o sea, uno piensa que va a vivir, que va a pasar lo mismo que de pronto pasó con mi mamá. Entonces, cuando nos llaman y nos dicen, soy positiva, tengo que aislarme por completo de mi familia, no me puedo acercar a ellos, ni siquiera para pasarme la alimentación. Eso fue más duro todavía porque yo llevaba 2 días de duelo y es más difícil cuando le dicen a uno, usted no puede llorar, no puede dejar de comer, si yo dejo de comer las defensas se me bajan, entonces, La tristeza y la melancolía ayudan a bajar las defensas. exacto, entonces, pues Dios mío, es duro Uy, porque yo digo, ¿cómo hago yo para no dejar de llorar si es que yo estoy viviendo un duelo, tengo un dolor muy grande? Entonces, y pero sus me hijos tocó. y su esposo salieron en ese momento negativos. Ellos salieron negativos, sí, señor. Entonces, bueno, yo me aislé totalmente, quedé en el cuarto que estaba con baño y todo. Quedé aislada, entonces pues le tocó ahí a mi esposo ya aprender a hacer de todo, cumplir con las funciones que hacía yo. Me tocó aprender a Ahí fue cocinar cuando y usted dijo, bueno. ah, sí podía hacerse el arroz que quería, ¿no, vergajo? Bueno, entonces ahí ya le tocó A a partir de él. ese momento se volvió buen chef o malito, sigue haciendo el arroz sin sal. No, sigue siendo bueno. Y ahí aprendió y nos tocaba por videollamadas irle diciendo qué tantas cantidades. Pero bueno, ahí fue Edgar, aprendiendo. ¿qué le dijo? Mi amor, ¿y que ahora sí le echo el agua? Lleva 2 horas el arroz, ¿ya le puedo echar el agua? No. Ay, qué pecado. No, también le tocó vivir. La verdad Ese fue, es un drama que tienen que vivir todos en la familia. Cada uno en su sí, momento y a su situación, pero afecta a todo el mundo. sí, son pruebas que Dios le pone a uno y de verdad que yo digo, estas pruebas que Dios me puso han sido tan duras que es por algo. Tendrá No se su olvide la pregunta recompensa, de que yo le verdad que digo. sí. Pregúntese para qué, doctora. ¿Para qué vivió eso? ¿Para qué Sí, les ha tocado vivir esas cosas? Porque algo sí, tiene que hacer usted después de todo eso. Por ejemplo, el testimonio que hoy nos está dando, usted no se imagina lo que le va a servir a más de un terco y más de un necio que está viendo esta guana. Porque hay gente que no se cree esto y que cree que está de paseo, viajan paseo los fines de semana y se van para fiestas y todas esas pendejadas, doctora. Aunque usted no lo sí, crea. sí, eso es así. Doctora, y entonces a usted se encierra en esa habitación, usted no podía ver a sus hijos ni nada. ¿Cómo le pasaban la Mm, comida y todo? Le tocaba a mi esposo llegar y dejarme cerca de la puerta los alimentos. Él me golpeaba, se retiraba y él me avisaba cuando ya podía yo abrir. Y así mismo yo hacía, cuando ya terminaba de comer, pues yo lavaba la loza, le aplicaba el jabón, la lavaba con jabón líquido, luego con el alcohol. Ya cuando le rociaba el alcohol, yo la dejaba ahí en la puerta y yo también les avisaba que ya podían recoger.
Entonces fueron 18 días que tuve que vivir eso con ellos. Solamente nos veíamos, era por videollamadas. Si hablábamos, era detrás de la puerta. Eh, Eso también fue muy duro, durísimo tener que, o sea, decía yo, estoy con mi familia, pero no puedo tener ese contacto, no los puedo abrazar, no los puedo tocar. Y eso que estaban en la misma casa. En la misma casa. Hay gente que extraña y dice, ay, no, es que yo no me veo con la abuela, con la tía hace tiempo, solo por teléfono. Pero es más duro saber que lo tengo ahí al lado en la casa y no puedo ni tocarlos. Sí, sí, señor. Entonces, pues mi esposo también ya por su trabajo, pues le tocó estar aislado, ¿no? Entonces, él le tocó vivir esos 18 días. Ya después de los 14 días me hicieron la segunda prueba. Eh, Ahí me tomaron la prueba y ya después salió que negativo, bendito Dios. Ya la misma Secretaría de Salud me dio la autorización para yo salir del aislamiento. De verdad que cuando salí de ahí no se imagina cómo fue ese momento con nosotros. Eso parecíamos que hubieran sido meses. Esos mis niños me abrazaban, mamita, bienvenida nuevamente, mamita, eh, bienvenida a Una la felicidad casa. indescribible, doctora. Sí, me preguntaban, mami, cómo se siente y la verdad yo le decía, estoy feliz porque salí, pero yo le decía, estoy incompleta, eh, incompleta porque me faltaba y me falta lo que yo más quería, que era no poder volver a ver a mi mamá. Entonces, Doctora Dianita, espere un segundito. Es que aquí me están escribiendo porque aquí ya nos están contactando y todo. Nos preguntan una cosa. ¿Qué hizo o qué recibió usted en cuanto a medicamentos durante los 14 días? ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Algunas pastas, algún medicamento? ¿Qué le dieron? no, yo no podía tomar ningún tipo de medicamento, sino solamente acetaminofén, que era lo que ellos me habían dicho. A mí lo único, o sea, afortunadamente, pues lo digo afortunadamente porque pues fui positiva en el COVID, pero fui asintomática. Es decir, a mí, pues si me dio un dolor de cabeza, yo me tomaba una acetaminofén y se me pasaba. Si me dolía el pecho, lo mismo. Pero yo también cuando yo hablaba con los epidemiólogos, que ellos me hacían el reporte diario, yo a ellos les decía, pues que los dolores míos eran también confusos porque yo les decía, es que a mí me duele la cabeza, pero es que yo lloré. A mí me duele el pecho porque es que yo tengo un vacío en mi corazón, pero yo me tomo el acetaminofén y él se me pasa. Y así era, afortunadamente. Yo lo único que me dejaban tomar era acetaminofén. Lo único que sí me salió durante el aislamiento que lo tuve fue en mi cuerpo, fue un brote. Yo sí me broté. El brote produce mucha rasquiña en la nariz, ojos, en el cuello. Eso sí me En la produjo a mí el garganta. brote. En el cuello me daba mucha rasquiña. Toda esta parte de acá yo me broté. Doctora, Ella, ¿y qué más sintió usted? Porque es que acá la gente está... Es que yo acá yo te voy preguntando lo que la gente pregunta. ¿Cuáles fueron los síntomas que a usted tuvo durante esos días? ¿Cómo fue esa cosa? bueno, lo que me dio a mí fue dolores muy leves, de dolor de cabeza, dolor en el pecho, el brote que sí me salió, que sí duré harto rato con ese brote. Caladril era lo único que me decían que me podía aplicar. Pero yo tomaba acetaminofén y ellos se me pasaban. Ellos decían que si uno con un dolor pasa más de 3 días, pues ya es como de correr uno para urgencias. Pero como yo al tomar el medicamento se me pasaba, no veía la necesidad pues de acudir a la urgencia. Pero pues los síntomas fueron muy leves. O sea, ¿Y eran no, cuáles, doctor? ¿Dolor de cabeza, la dolor rasquiña? y dolor en el pecho. Pero pues también esos dolores iban unidos con el dolor de mi duelo.
Claro, dolor de doctora. cabeza, entonces ¿Y no no, le dio fiebre tampoco, doctora? no, no, yo no tuve fiebre. Usted no. ¿Y respiraba bien o a veces se No, ahogaba? no, 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 señor, yo no tuve dificultad respiratoria, para Ah, nada. bueno. Que es que Entonces, esa es la otra. Eso, el virus está dando de maneras diferentes en cada organismo. No en todos los exacto. organismos es la misma joda. Sí, sí, señor. No, 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 no en todos los cuerpos se desarrolla el virus como tal, no. Pero de verdad que sí, eh, pues yo qué digo, ayuda mucho a una persona que se alimente bien. Pues no hago constante ejercicios, pero sí hago. Entonces como que eso ayuda y pues no sé, hasta el momento no he tenido afortunadamente ninguna enfermedad de base, entonces como que eso también me ayudó. Entonces, Eso pero así ayuda mucho, doctora. síntomas de... Doctora, una preguntita. Y entonces a usted en esos 14 días, cada rato, eso, o era de vez en cuando que llegaban los médicos o la llamaban, o cómo era la cosa. No, todos los días me llamaban de la Secretaría de Salud Municipal y Departamental. Ellos me llamaban a hacer el seguimiento constante. Había monitoreo, usted pendiente, Sí. la cosa, los médicos. Y cuando lo Conmigo usted, y con mi esposo y los niños. Cuando terminaban de colgarme, ya le estaban marcando a mi esposo a preguntar también por el estado de los niños. ¿Por qué? Porque es que mi hijo el menor, él tiene un problema, él sí tiene un problema de base, él tiene un soplo, se llama estenosis pulmonar, y él está en un constante seguimiento. Entonces, ese era como el miedo de nosotros con el niño. oiga, y con Pero ese soplito y juega fútbol el JPS, sí, sí, señor, y afortunadamente, y es bien. bueno. Sí, sí, Juan, es súper. Entonces el niño no, nunca ha presentado ninguna dificultad tampoco, y más cuando Camalio que lo ha visto jugando, no, nada, o sea, siempre el doctor nos dice que no hay que dejar que se le ponga blanco acá, que se agite para respirar. No, el niño le dicen corre caminos porque no lo Lo para único es que nadie. no hace goles, pero JP es bueno jugando. Mentiras, un saludo para el tontico, chica. Y hay que volver a entrenar porque el equipo ahí lo está esperando todo, para que ponga las pilas. Pero venga, bueno, volvamos al caso. Entonces a usted 14 días y ya regresa otra vez, ya los hijos lo pueden abrazar, le dan los picos. ¿Cómo sería ese reencuentro con el patrón, el esposo? Porque ya 14 días ahí solito durmiendo en la cama y todo. Sí, ya. Sí. No, es que aunque la gente no crea, eso hace falta tener uno la pareja al lado, que lo chocholie, que eso ayuda también en estos momentos, doctora. Sí, claro, tener una persona que le dé uno una voz de aliento ahí al lado es muy, muy necesario, de verdad, y más en los momentos en los que me encontraba. Entonces ya pasé, salí del aislamiento Y sobre todo que y ya usted volvía a la cocina, le volvía a hacer la comida, ya no ya, cocinaba. ya me volvió el delantal. ¿Quién disfrutó más eso, los hijos o él? No, los niños disfrutaron mucho, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, volvieron los 14 días, pero ¿cómo así que al doctor, a su esposo le hicieron una prueba rápida y resultó con eso? Bueno, es que mi esposa había resultado en el medio de dos casos, ¿no? Estaba el contagio que se había presentado con mi mamá y un conductor de la empresa donde él trabajaba. ¿Eso Entonces, fue antes o después de lo de su mamá? como casi en el mismo tiempo, ¿sí? Porque él había tenido contacto con esa persona y que no sabía que había salido positiva. Pero, Entonces, pero él no había tenido contacto con su mamá. no, él no lo tuvo, pero el contacto directo era yo, que ya había salido positiva. ¿Ve? Mm. Entonces, cuando ya a mí me sacan bueno, yo salgo del aislamiento, él ya se va para su empresa a trabajar
Y allá les están haciendo la prueba a todos los empleados y a él hicieron la prueba rápida, que es como una prueba de embarazo, que una raya es que no, dos rayas es que sí y 3 rayas es que lo tuvo. O creo que sí. Entonces a él le salió las 3 rayas, que él había tenido el virus, pero ya había adquirido los anticuerpos. Y pues para nosotros fue una sorpresa, porque ¿Cómo pues así, doctora? tampoco no, sí señor, Ya él no nos estuvo ahí en la casa, pero si ya le habían hecho una prueba que dijo que no. que había salido negativa, pues para nosotros también nos tomó por sorpresa porque no sabíamos si en la prueba había salido negativa, pero en la prueba rápida le hicieron y él salió de que había Antes adquirido ya ya tenía los anticuerpos. anticuerpos. Exactamente, sí, señor. Y los guambitos en estos momentos no le volvieron a hacer pruebas, ahí pues, imagínense, el uno por un lado, el otro por el otro. Ellos están No, bien. sí, sí, señor. Es más, en estos días la Secretaría de Salud me volvió a llamar a preguntarme pues por Juan Pablo, porque como él ha salido negativo, entonces que habían quedado de que le repetían la prueba dependiendo pues cómo ha salido. Pero pues ellos, el doctor ya de salud total que me llamó, él dijo que no había la necesidad de volverlo a repetir porque ya había salido negativo. Y antes nos mandó un suplemento para darle, para subir las defensas. Pero no hubo necesidad de volverlo a repetir y pues igual el niño tampoco quería porque el niño dice que esa prueba es muy fea, es horrible. Entonces no. Otra una pregunta. ¿Usted con todo ese problema y con todo eso los vecinos le echaron piedra o qué? Porque es que, uy, la gente es inconsciente y eso en algunos casos les han echado la madre, les han rayado los carros a los médicos, no los dejan subir al ascensor. Hay vecinos que son, uy, porquerías. ¿Usted con todo eso cómo le fue? Bueno, acá en el conjunto donde vivimos la gente pues supo y no, al contrario, se solidarizaron mucho con nosotros, en ningún momento nos hicieron el feo, Bien, bien. eh, sí, no, la gente para que muy querida, antes nos colaboraban que si querían que ellos nos sacaban los perros, que si querían nos sacaban la basura, porque pues la única persona que salía en ese momento era mi esposo. Entonces, pero no, la gente se solidarizó. En la Secretaría de Salud, la doctora Joana Aranda nos obsequió unos tapabocas. No, no tengo ninguna queja. Desde la doctora Joana en adelante se portaron bien con nosotros. Eso le iba a decir, doctora. Le han dado palo, pero hartísimo a la doctora Joana Aranda, la secretaria de Salud y la cosa. Y a los gobiernos, no solamente municipal, al departamental y al nacional, al presidente ya le dicen que él ha sido muy buen presentador de farándula todas las tardes, entreteniendo a los colombianos y todo. Pero usted que sufrió, usted que le ha tocado pasar todo eso, ¿qué le puede decir a la gente frente a lo que ha hecho, por ejemplo, la Secretaría de Salud del municipio? Bueno, en cuanto a eso, ¿yo qué les puedo decir? Mire, todos nos tenemos que hacer a la idea de que todos somos transmisores silenciosos del virus, ¿sí? Todos lo podemos portar y no nos podemos dar cuenta. Lo que hacen, lo que está haciendo la Secretaría de Salud y la departamental es cuidándonos de que no resulte más gente contagiada, de que nos ayudemos nosotros mismos. O sea, usted sí recibió y entendió, bueno, conoció lo que ha hecho las secretarías de salud del departamento y del municipio. Claro, usted puede dar fe de eso. Uh-huh. No, sí, ellos a nosotros, no voy a decir que no, porque ellos a nosotros nos apoyaron mucho y nos ayudaron mucho y estuvieron muy pendientes de nosotros. Otra pregunta, doctora, que es que a yo sí me gusta, porque pues usted sí tiene toda la experiencia y sobre todo la autoridad para hablar del caso. No como todas las manos desocupados que se la pasan hablando mierda por el WhatsApp o por la internet diciendo pendejadas. Ese cuento de que los médicos tienen el negocio, ese cuento de que ahora todos Vamos los a médicos descargar. es tirándole COVID a la gente y matando a la gente. ¿A usted qué le dice a esa gente que habla de pendejadas?
De verdad que me da tristeza escuchar eso. Porque desafortunadamente la gente cree más en comentarios de pasillos y ellos no estudiaron para matar gente, ellos estudiaron es para salvar vidas. Y yo sé que ellos quisieran hacer mucho por todas las personas que padecen del coronavirus. ¿A usted de alguna manera con lo de su mamita llegó a conocer el sentimiento que tiene un médico al no poder salvar una vida? Sí, sí. Yo como lo viví y lo conocí, entonces yo sé que ellos también tienen su corazón, ellos también tienen una mamá, tienen familia, a ellos también les duele. Entonces, yo sé que eso no es como dice la gente, que es un negocio, de que por cada gente que muera, según eso, dan 30 millones. O sea, yo no sé de dónde sacan eso. O sea, no entiendo. Yo por eso le digo a ellos les pagan es por salvar vidas, no por quitarle la vida a otra persona. Entonces no comprendo y no entiendo eso, la verdad. Y yo, ¿qué le puedo decir a la gente? O sea, es que hay veces los medios también sacan información como no confirmada, como no segura, no. Entonces la gente empieza a crear y creer todo esto. Pero si yo lo digo, que ya lo viví en carne propia, yo vuelvo y le digo, esto no es un negocio, porque aquí ellos no se están beneficiando con nada. Otra, Dianita, usted toca una cosa que yo me ha afectado, porque a veces uno saca la información oficial, concreta. Y entonces, por ejemplo, ha salido que el alcalde de Murillo dijo, no, acá no hay coronavirus y no sé qué, fue un error. Y sí, hubo un error. Después dijeron, no, que es que acá en el Líbano no hay, que porque es que la primera no es de acá, es de Samaná Caldas. Sí, hubo un error. Ahí él se la achacaron a Samaná. Pero otros decían, vea, le están tapando al Líbano porque dicen que no hay, pero sí hay. Yo tengo ya conocidos en el hospital que dicen que sí está hospitalizado. Sí, pero era de Samaná y le reportaron al de Samaná. Así ha pasado en Melgar y ha pasado por ejemplo, en Alvarado están diciendo ahora que no, que el Alvarado vive en Alvarado, pero es de Alvarado, pero está yendo en Bogotá y por eso se la achacaron y que el coronavirus está en Bogotá, ya está en Bogotá. A veces uno quiere hacer las cosas y se lo digo a la gente que nos está viendo. Primero, gracias por darle dedito. Gracias por esos comentarios que nos están haciendo, que nos hacen siempre, y más en esta entrevista. Pero también gracias por compartir esa entrevista, este testimonio de vida, porque eso nos ayuda a formar, a educar y a informar, no a desinformar, que es lo que más queremos nosotros en este momento. Pero a nosotros también, los comunicadores, los periodistas, que yo ya soy periodista, a nosotros nos da muy duro y nos tratan de lambones, de web, de todo, que porque es que estamos desinformando, que vea que está equivocado. A nosotros nos ha tocado trabajar 3 o 4 veces más duro de lo que nos normalmente trabajamos. Y por menos plata, porque vimos de la publicidad y la publicidad no ha vuelto a salir. La gente no ha invertido. Los gobiernos ya no pueden invertir porque vienen a investigarlos en medio de una aspiración política. Eso se lo digo al procurador que se inventó esas huevonadas. Acá los intereses políticos y personales han salido a flote y han llevado por los cachos a mucha gente. Y entre esos a nosotros los medios de comunicación. Nosotros tratamos de informar y de llevar esos testimonios, que es lo que dice la doctora Dianita. Llevar la información verdadera requiere sacrificio y mucho trabajo. Y la gente eso no lo ve. Por eso, doctora Dianita, yo le agradezco que a usted se haya puesto los pantalones bien amarrados para poder dar la cara y decir todo eso que está diciendo. Porque no es solamente por contar una historia, es solamente por dejarle un mensaje a la gente que aún no ha entendido lo que está realmente pasando. Por eso hoy tratamos de hacerlo y entregar una buena información. ¿Qué realmente le puede decir usted a la gente que la está viendo en estos momentos y dice, pues madre, sacúdense y aprendan a... ¿Qué mensaje le deja a usted, doctora Dianita? Bueno, una cosa. De pronto la mala información que dan los medios muchas veces no son de los medios nacionales, sino de los medios
como internacionales, las noticias que vienen de afuera de otros países. Desde ahí es donde vienen empezando las malas noticias de que están pagando por cada persona que muere del COVID. Entonces, desde ahí empiezan las malas cadenas. Y por eso es que la gente no cree. La gente pierde credibilidad en cuanto a que el coronavirus existe. Pero yo, Diana, que lo he vivido en carne propia, yo le digo a la gente, el COVID sí existe. Cuidémonos. Ayudémonos a cuidarnos nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Va a llegar el tiempo que ni los médicos, ni los cuidados, ni las unidades intensivas no van a tener la capacidad para todos nosotros. Entonces, cuidémonos, utilicemos las medidas de protección, hagamos el lavado de manos constante, utilicemos siempre las mascarillas. Si sentimos de que nos rasca los ojos, la nariz, no lo hagamos con las manos sucias. Y si ya nos rascamos los ojos, no cojamos las mascarillas, porque desde ahí estamos empezando a contaminarnos nosotros también. Entonces, no, que nos cuidemos los unos a los otros, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? La vida de uno es muy importante y no permitamos que muchas familias tengan que pasar por lo que yo viví. Tener que ver partir su ser querido sin poderle dar su cristiana sepultura, que es lo más duro y lo más difícil. Doctora Dianita, usted ha tocado otro tema que yo sí quisiera como tocarlo de nuevo, pero para que usted nos haga concreciones o cosas concretas que llaman los que saben. Es que han dicho que eso tienen que aplicarle un poco de medicamentos y que eso vale como si 30, 40 mil pesos y con eso se soluciona. Yo no me acuerdo cómo se llama en este momento la medicina, que dicen que eso hay que aplicarlo y que ya, que eso se aplica. Yo lo escuché a un compadre, yo que es de acá de la tierra, el doctor del Patarroyo, que dijo que es una cosa muy parecida para trabajar la malaria. ¿Cómo se llama? Clorotina. ¿Algo es clorotina? Sí, clorotina. Clorogina. Y otros medicamentos. Eso han dicho que, bueno, que todo eso sirve. Eso sirve y se le aplica, en algunos casos, a las personas que ya están en la UCI, que están realmente delicadas. A lo que yo tengo entendido, y hoy escuchando a la doctora Diana, me da más claridad al decir que no se le aplica a todo el mundo, ni es que se puede comprar en la tienda, droguería, y yo entonces tengo una gripita y me rasca la nariz, y entonces me tomo la clorogina. Que si ustedes se dieron cuenta, de la doctora Diana me lo corrige, los que llegaron tarde, durante esos 14 días que tuvo coronavirus, aislada en la propia casa con su familia, no le aplicaron eso. ¿Qué tomó y cómo fue eso? ¿Cierto? No, a mí no me aplicaron nada de eso. Nada, lo único que tomaba y que me permitían tomar era acetaminofén, no era más. Era lo único que se podía. Pero igual ninguno de los medicamentos que dicen están comprobados. Eso es bueno y gracias por ayudarme a abrirle los ojos a muchos, porque ya yo tengo personas que nos han querido lavar la cabeza y ya están vendiendo eso, los montaron como negocio. A veces se quieren pasar de vivos y lo que pasa es que están mandando a los vivos a otro lado. Yo me han dicho que hay medicamentos de esos que en exceso y en mal organismo puede producir cáncer. O sea que no se van a morir de coronavirus, se van a morir de cáncer, que es diferente y peor. Y también han dicho que hasta las mismas funerarias, que dicen que eso es negocio de las funerarias, pero no. O sea, ¿quién se va a querer favorecer el dolor de otra persona, por favor? Entonces, es que de verdad, a ratos yo digo, la gente es muy ignorante y la gente no hace sino repetir como loros, porque ni siquiera nada de lo que han dicho está comprobado. Entonces, no sé por qué a la gente le gusta difamar y hablar más de lo que es. Tristemente, cuando a uno le toca el dolor y cuando uno siente el problema, es que uno reacciona. De resto se la pasa hablando física mentira, por no decir otra palabra.
Otra Dianita, llegamos al final del espacio porque ya la gente dice acá, ya nos están siguiendo el tiempo. Pero yo sí quiero darle las gracias a usted por tener ese valor civil, ese valor sentimental, moral y espiritual, de podernos contar la historia de usted, porque eso realmente nos va a ayudar a todos. Créame que sí, doctor. La verdad, sí, deseo que mucha gente tome conciencia y que vea de pronto la experiencia que yo viví, lo tomen como de espejo para que se cuiden. Y yo vuelvo y lo digo, esto no es un juego, no es mentira, es una verdad, es una realidad que tristemente y dolorosamente se vivió a las puertas de mi casa. Entonces, cuídense, muchachos, cuidémonos todos y ayudémonos a cuidemos a nuestras mamitas y nada, para adelante, que Dios los bendiga. Nada, solamente les pido es que también me ayuden en sus oraciones para que Dios y Mamita María me ayuden a fortalecerme mucho espiritualmente para poder sobrevivir esta pérdida. ¿Cómo se llamaba su señora madrecita? Luz Marina Andrade. Un saludo a la familia de la doctora Luz Marina Andrade. Que la misericordia de Dios y la voluntad de Papá Dios la tengan en los cielos disfrutando de esa hermosa compañía al lado de la Virgen María. Y que a usted, esta familia, de usted, de toda la familia, les aprenda a dar dolor y paciencia, soportar el dolor y la paciencia, les dé mucha paciencia y mucha fe para soportar la ausencia de un ser querido como ella. Muchas gracias, doctora Dianita. Y no se olvide separarse de la mamá, la Virgen María, que ella es una buena compañía, es una buena cómplice, es una alcahueta, no hace los milagros. Pero qué milagro no hace el hijo que le pide a la mamá, doctora. Sí, sí, señor. Muchas gracias a usted también, Tamalio. Dios me lo bendiga. Amén. Que Dios la bendiga. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, los que terminaron con nosotros este testimonio. Ya lo saben, compartan, denle likes y todas esas cosas que hay que hacer ahora en redes sociales para que estas cositas bonitas se vean más y la gente comparta y aprenda, se instruya, pero sobre todo, tomemos conciencia, quedémonos en la casa, aprendamos a tener responsabilidad individual cada uno, porque es que así es que funcionamos todos. Si yo me cuido, estoy cuidando a los seres que quiero al lado, pero también cuido al vecino. Anteriormente yo no le paraba bola al vecino. Ahora ya me doy cuenta que tiene solo dos pijamas, por ejemplo. Pero es que yo no es por chimoso, es por cuidarlo. Que si el vecino se cuida, está bien, yo también estoy bien. Por ahora, disfruten, sigan ahí pendientes de estos programas del portal de internet. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, todos como @Don Tamalio, Don Tamalio Achiras. Y ahí estamos conectados. Nos vemos.